Ok, pues hoy lo que os quería comentar es un pequeño tip o truco de cómo optimizar la carga de nuestra página web, y para ello utilizaremos la técnica de generar sprites y lo haremos con Photoshop. Para empezar, estas dos ventanas que estáis viendo son idénticas, pero voy a hacer una cosa, voy a inspeccionar, estoy utilizando Google Chrome, voy a inspeccionar con el código, el HTML, y me voy a ir a la pestaña Network o Red, porque lo que quiero es que os fijéis, voy a recargar este primero y vemos que tiene dos peticiones a servidor. Evidentemente están en local, va muy rápido, ha tardado 43 milisegundos en cargar todo, y lo que ha hecho es cargar un index.html y un iconossociales.png. Vamos a hacer lo mismo con este otro, y aquí podréis ver que ha cargado 15. Hay 15 peticiones, donde está cada una de las imágenes. ¿Por qué es esto? Porque todas estas de aquí es una sola imagen. Y con CSS, por las posiciones de la imagen, estamos cambiando que visualmente veamos iconos diferentes, aunque se trata de una sola imagen. Esto agiliza mucho la carga de contenido web. Hoy en día también está emergiendo mucho el tema del SVG. Es bastante probable que en algún PC de viernes tratemos el tema de cómo optimizar también los códigos, tanto en SVG directamente con brackets como exportando con Illustrator. Incluso tiene alguna novedad en la última actualización que ha hecho Adobe. Y visto esto, vamos a ver cómo generar el archivo. Voy a ir a Photoshop y voy a coger los iconos, los muestro. Simplemente tengo unos iconos de 65 píxeles de ancho por 65 de alto, de diferentes redes sociales. El ejemplo lo estoy utilizando con iconos de redes sociales, pero lo podéis aplicar a cualquier iconografía de menú o vuestros propios logos. Lo primero que voy a hacer es, voy a crear un documento. El documento será, si, vamos a ver, abro uno, voy a mirar el tamaño de imagen. Todas las imágenes hacen 65 píxeles por 65 píxeles, pues algo tan simple como voy a hacer 65 por los 14 iconos que tengo, son estos 910, pues voy a hacer una cosa. Estos 910 de aquí, voy a crear un documento, un nuevo documento de abrir, no, perdón, nuevo, y lo vamos a llamar conos sociales que tenga 910 píxeles de ancho por 65 de alto y 72 de resolución. Pues aquí tenemos el documento, y lo que voy a hacer es algo tan simple como seleccionar todos los iconos, voy a hacer un poco más pequeña la ventana, y arrastrarlos directamente en este nuevo documento. Esto tiene una ventaja, y es que ahora nos va a poner uno a uno como objeto inteligente, y al mismo tiempo nos va a ir nombrando la capa con el nombre del archivo. Puedo ir haciendo intro hasta el último, y ahora tenemos 14 capas con 14 iconos, todos como objeto inteligente, y al mismo tiempo el nombre de capa mantiene el nombre de archivo que teníamos. El último es el de Vimeo, lo tengo seleccionado, pues lo que voy a hacer es arrastrarlo a la derecha del documento, y voy a coger el primero de todos, es Behance, y lo voy a arrastrar a la izquierda del documento. De esta manera tengo el primero y el último justo en el sitio que tienen que ir, y lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas. Vamos a eliminar esta de fondo, es la capa que teníamos al crear el documento. Voy a seleccionar todas las capas y voy a utilizar la herramienta de alinear, que todos estén alineados arriba, y
la de distribución. Voy a hacer que se distribuyan horizontalmente. Al tener todas seleccionadas, nos deja uno, uno al lado del otro justo a la distancia. Al ser 65 píxeles y hemos hecho que el documento haga 910, que era la multiplicación del ancho del documento por el número de documentos que teníamos, y ahora tenemos un documento en horizontal. Ahora cuando veamos la implementación de esto en brackets, lo veréis. Es indiferente si utilizáis el formato así en horizontal, en vertical, o ponéis dos iconos o cada tres iconos, uno al lado de otro y luego otra hilera, o sea que eso es indiferente. Este documento lo vamos a exportar para web en formato PNG de 24 para que nos mantenga la transparencia. Tenemos indicado el ancho y voy a guardarlo. Ya tenía aquí una carpeta preparada, iconos sociales, PNG. De hecho, lo que voy a hacer es sobreescribirlo. Lo he reemplazado. Y ahora voy a ir a brackets para que veáis cómo implementar esto. Voy a brackets, que es el editor de HTML, JavaScript y CSS de código abierto de Adobe. Y aquí he preparado dos documentos, el de index, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, voy a ir a que veamos estas pantallas, ocultamos los inspectores, hacemos esto un poco más pequeño, incluso más, porque los iconos son muy grandes. Y aquí, no sé si se alcanza a ver bien, tengo una carpeta de imágenes, si acaso lo haremos con el sistema operativo, así lo veremos mejor. Tenemos dos archivos, el index.html, que es este, que es el que está correctamente optimizado, y el iconos.html, que es este otro, que no está optimizado, que cada enlace tiene una imagen, que las tenemos aquí dentro. Todas estas imágenes las estamos utilizando para cargar los enlaces y los iconos en este documento, y este de aquí es el que tenemos para utilizar en este otro. La previsualización aquí, ahora, he tardado un poco en refrescar la previsualización. Ahora lo que vamos a hacer es, cada uno de los enlaces, vamos a poner esta imagen como fondo. Primero os enseño el documento, creo que lo podréis ver bien el tamaño que está, el documento de los iconos independientes. Esto, por ejemplo, es una cosa que tiene brackets que me gusta mucho, que cualquier imagen que tengamos puesta en el código, al ponernos encima, nos hace una previsualización. Y aquí podemos ver cada una de ellas cuál es. Entonces aquí tenemos, a nivel de código, una etiqueta A, un anchor para hacer el enlace. No tiene ninguno de ellos tiene enlace, solo nos faltaría poner aquí el enlace a la red social correspondiente. Y dentro tenemos la imagen. Pues tenemos tantos enlaces con su imagen correspondiente dentro como necesitamos. Y en el caso del índice, tenemos el mismo número de enlaces, pero sustituimos la imagen, no cargamos esa imagen y le he puesto una clase. Una clase he utilizado el nombre de la red social para identificarlo y a través de CSS lo que he hecho es poner como imagen de fondo esta imagen. Aquí la previsualización la vemos mucho más pequeñita, pero ahí lo tenemos. Y después he creado estas clases que he ido nombrando a cada uno de los enlaces, es ponerle una posición. En CSS, el fondo, si no le asignamos ninguna posición, se nos pone por defecto en la 00. Entonces, Behance, que es la primera, lo tenemos en 00. Y aquí es donde está el tema que os comentaba de la indiferencia de hacerlo en horizontal o en vertical. El primer valor nos define la posición en el eje de las X y el segundo valor en el eje de las Y o Y.
Entonces, este menos 65 píxeles es porque, ahora vamos a Photoshop para que entendáis el efecto. Yo lo que puedo hacer es copiar este documento, vamos a copiar todas las capas, creo un nuevo documento de 65 por 65, ahora por lo que he visto creo que antes me he equivocado, he puesto 64, y voy a, ahora he enganchado lo que tenía copiado, que eran todas aquellas capas. Este es el 00 y con la herramienta de desplazar lo único que voy a hacer es, fijaros que esto es lo que estoy haciendo con la posición. Voy a eliminar la capa de fondo, incluso mejor, le vamos a poner un color más oscuro. Esto es lo que estoy consiguiendo con la posición. Entonces, esta es la 00, esta es la menos 65 y de la parte superior la 0, la menos 60, menos 130 y así correlativamente. Si vuelvo a brackets, estas son, sí que hay que tener claro el orden con el que lo tenemos, porque eso es lo que nos marca la posición. Si yo ahora a el de CodePen le pongo menos, perdón, ahora, menos 10 píxeles, lo que va a hacer es desplazar ese fondo, esa imagen de fondo, la va a desplazar 10 píxeles hacia arriba. El enlace lo que tiene, lo he definido con 65 píxeles de ancho y 65 píxeles de alto, entonces nos está funcionando como si fuese una máscara. Tenemos todo el documento de fondo y el enlace tiene un ancho y un alto fijo que nos está funcionando como máscara. Y por eso podemos posicionar el fondo y tener el efecto que teníamos de que las imágenes se vean, los documentos se vean igual, pero estamos ganando la optimización de los recursos, en este caso de red, tanto del archivo, y aunque parezca que pueda pesar más porque el archivo pesa más, si acaso ahora lo miraremos, vamos a hacer la comprobación, pero os puedo garantizar que esto es mucho más óptimo porque hay dos peticiones al servidor y en este caso hay 15 peticiones al servidor, que es los 14 archivos más el archivo de HTML correspondiente. Y ya solo por casualidad lo que vamos a hacer es mirar los tamaños donde el tamaño, de hecho es que nos está pesando 17K. O sea, la suma de todos ellos, tenemos aquí 2, 1, o sea, la suma de todos ellos ya suma más que los 17K. Y en principio eso es todo. Si quiere continuar Ignacio, si puede, si tiene todo listo, yo por mi parte era lo que os quería comentar. Perfecto, muchísimas gracias, Johan. Puedes descompartir la pantalla y recuerden para las personas que tengan preguntas, las escriben en la parte inferior, en el pod de preguntas que hay en la parte inferior izquierda, para que al final cada uno de los presentadores pueda responder esas inquietudes que tengan. Ignacio, compartir. ¿Estáis ya viendo la ventana y me escucháis? Bueno, voy a intentar continuar. Si no recuerdo mal, se había colgado al aplicar el filtro. Voy a dejar la imagen como la teníamos anteriormente. La voy a convertir a objeto inteligente. Y a partir de aquí voy a intentar que no se cuelgue. Vamos a volver a abrir el corrector de lente y a través del corrector de lente
¿Me seguís escuchando? Ya es por confirmar que todo sigue correcto. A partir de aquí, dentro de a medida, si os dais cuenta, tenemos esta capacidad aquí para generar ese viñeteado. Nosotros vamos a poder aclarar o oscurecer el viñeteado. Si os dais cuenta, en las ocasiones anteriores lo he oscurecido. Podéis observar cómo estoy oscureciendo todas las esquinas de mi fotografía, o también, en su defecto, voy a poder aclararlas. Si os dais cuenta, una u otra, voy a poder manejarlas sin problema. ¿Qué ocurre? Dentro de este filtro voy a poder también cambiar lo que sería el punto medio. En este caso en concreto, ese punto medio sería el 50% de mi fotografía, para aclarar o más o menos las diferentes zonas. Es decir, si yo aumento este punto medio, como podéis observar, se va extrayendo o sacando hacia afuera la zona de viñeteado. Si yo, por el contrario, reduzco ese punto medio, la voy introduciendo dentro de la imagen, hasta que prácticamente solo habría un punto sin tocar dentro de la imagen. El resto se estarían oscureciendo. De este modo, vamos a poder, como podéis observar, jugar con el manipulado precisamente de esa viñeta. Voy a volver a poner aquí estas cantidades aproximadamente, vamos a confirmar, voy a decir OK, y como lo he generado sobre un objeto inteligente, lo que tenéis que tener siempre en cuenta es que voy a poder modificarlo cuando quiera. Aquí tengo las diferentes opciones que me van a permitir modificar en cualquier momento esa información. Yo no sé si me seguís escuchando, el ordenador se ha puesto ahora... Vale, parece que sí que me oís. Bien, voy a continuar. En este caso en concreto voy a eliminar este filtro. Fijaros que simplemente he pinchado y arrastrado hasta la papelera el propio filtro. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar, en este caso, otro filtro diferente. Ese filtro es el filtro de Camera Raw. Esto es una novedad de la versión CC, donde nos permite tener los parámetros del Camera Raw directamente sobre un filtro, que en este caso he aplicado sobre un objeto inteligente, lo cual quiere decir que voy a poder reeditar en todo momento. Como hemos visto al principio, yo dentro de efectos, aquí, dentro de los efectos, ya voy a poder precisamente generar ese viñeteado o ese recorte que yo quiera en mi imagen. Por eso aquí yo voy a poder manipular más parámetros que en el anterior. Por un lado, la claridad o oscuridad que yo le dé a mi imagen o a las zonas de viñeteado de la imagen. Por otro lado, tendríamos el parámetro que hemos visto anteriormente, que era la redondez. Que es el punto medio. Este punto medio haría que abriera o cerrara ese punto de viñeteado. Recordar que cuanto más cierre el punto de viñeteado, más estoy fijando la vista del espectador en un punto concreto de la imagen. Por otro lado, con este filtro voy a poder también trabajar la redondez de ese filtro. Como estáis viendo, puedo hacer efectos como que todo el canto está quemado a una misma distancia. O poco a poco puedo ir reduciendo lo que sería ese ángulo o esa línea alrededor para convertirla en un círculo. En este caso en concreto, como podéis ver, la imagen no es cuadrada. Al no ser cuadrada, esta especie de elipse hace que en las partes superior e inferior del centro tenga mucho menos efecto que en las partes laterales. Por otro lado, también voy a poder trabajar la iluminación, pero daros cuenta, sobre todo en esta zona, que la iluminación que estoy trabajando es la iluminación única y exclusivamente de las zonas que hay dentro de la viñeta. Si yo ahora vengo aquí a este lado y pincho, vamos a arrastrar hasta aquí, como podéis observar, se matan o hacen crecer las luces en las zonas del viñeteado. Como hemos observado, son diferentes métodos que voy a cancelar porque tardará mucho en aplicarlo sobre esta imagen. Y como digo, como hemos podido observar, son muchos los métodos que podemos utilizar a la hora de generar ese tipo de efectos o de viñeteados.
Recordar también lo que os he dicho, vamos a poder generar o trabajar con el que queramos dependiendo de cuál sea el resultado que nosotros deseemos y cuál sea nuestro flujo de trabajo. Ahora, dejadme que os comente también las posibilidades de añadir ruido, como había comentado al principio. En este caso en concreto, ¿me seguís escuchando? Dejadme que vuelva a hacer la pregunta de vez en cuando, no sea que en un momento dado me quede solo. Vale, perfecto. Como os he comentado, vamos a poder añadir ruido de la misma manera que estamos trabajando, en este caso, lo que sería el viñeteado. Voy a generar una nueva capa. Perdón, voy a duplicar esta capa. Directamente la arrastro a nueva y en ella en concreto lo que voy a hacer ahora va a ser dentro de filtros, tenemos un filtro específico que va a generar ruido. Aquí tenemos este filtro de ruido y yo voy a poder trabajar, en este caso, a través del añadir ruido sobre la imagen para, como podéis observar, añadir la cantidad de ruido que yo quiera. Esta cantidad de ruido va a depender de diferentes formas. Por un lado está la cantidad, es decir, esa intensidad de puntos que yo le aplico a mi imagen. El ruido es igual que en el sonido, son imperfecciones que normalmente se generan en nuestra fotografía, sobre todo a través, en este caso, o de la película, o también actualmente a través de el lector o el capturador CCC de nuestra cámara digital. Esas imperfecciones, en este caso es salvaje, he puesto mucha cantidad, no están referidas directamente al grano, pero la vamos a poder emular. Y como podéis observar, ya os digo, son colores puros. Si yo amplío todavía más, fijaros que cuanta mayor cantidad de ruido esté añadiendo, los colores cada vez tienden a ser los colores más puros. Todo el ruido en sí son, como digo, colores directamente puros. Luego tenemos la distribución, o bien uniforme o bien gaussiano. La diferencia visualmente puede ser que no la detectéis, pero sí que existe, sobre todo si miráis aquí en la zona del cielo, como si yo lo pongo uniforme, es como una malla constante, mucho más suave, mucho más constante y suave. Sin embargo, a través del gaussiano hay puntos de mayor intensidad y puntos de menor intensidad, de manera muy aleatoria. Y por último, siempre tenemos la posibilidad de trabajar en monocromo para que en lugar de darle tonalidades con el ruido a nuestra fotografía, eliminemos esas tonalidades y trabajemos de esa forma. ¿Vale? Bien. Voy ahora a cancelar, porque si yo lo hago directamente sobre la capa, recordar que lo que consigo es eliminar la información y transformarla. Lo que yo ahora pretendo es, en un momento dado, poder... Dejarme que estoy trabajando con dos pantallas a la vez y en la otra había un problema. Vale, lo que voy a pretender ahora es generar un ruido que yo pueda manipular cuando quiera, ¿vale? Yo lo voy a poder hacer de dos formas. Por un lado, directamente sobre un objeto inteligente, voy a borrar esta capa, voy a seleccionar el objeto inteligente y puedo aplicar ese filtro directamente como hemos hecho antes. El de añadir ruido, vamos a dejarlo en este caso como gaussiano, es una manía, simplemente, me gusta más ese tipo de ruido, y ya lo tengo aplicado. Ahora cada vez que yo quiera reeditarlo, voy a poder manipular a través del doble clic sobre el filtro y como veis se me vuelve a abrir el cuadro de diálogo para aplicar el valor que yo quiera. Pero voy a enseñaros un método todavía mejor que este y que nos va a dar una serie de capacidades mayores a la hora de trabajar con el ruido. Y a partir de ahí tendréis que experimentar un poco más con lo que yo os voy a contar. Voy a eliminar esta capa. Y en este caso en concreto voy a generar una capa nueva. Para que me abra el cuadro de diálogo voy a presionar la tecla Alt o Opción. A la hora de hacer un clic en nuevo me abre el cuadro de diálogo y aquí voy a añadirle por un lado el nombre y por otro voy a decirle primero que la quiero en un modo como sería superponer y luego
rellena de un color neutro. ¿Por qué hago esto? Fijaros, voy a ponerla en normal, la he llamado ruido, voy a confirmar. Esta capa no tiene contenido ninguno. Si yo voy ahora al filtro de ruido, vengo aquí a añadir ruido, como podéis observar me dice que no hay ninguna información de píxel que pueda modificar. La capa es transparente, por eso no puede generar ese ruido. Voy a eliminar, presiono la tecla Alt, opción, un clic, vamos a volver a decir que queremos ruido, vamos a ponerlo en modo superponer y vamos a decirle que la queremos rellena al 50%. Esto quiere decir que el gris al 50% en este modo de fusión no se visualiza, en nuestra fotografía no ha pasado nada y ahora sí que vamos a poder añadir el ruido como nosotros queramos. En este caso voy a entrar dentro de ruido y voy a decirle añadir ruido. Ya tenemos aquí el ruido, daros cuenta, voy a darle una intensidad muy salvaje, por ejemplo, 185. En este caso, para no liarnos mucho, voy a ponerla en monocromo, de esa manera solo la vamos a ver en un tono, aunque podríamos trabajar con el color sin ningún tipo de problema. Estáis viendo, sobre todo en la zona del cielo, que verdaderamente hay mucho ruido en exceso. Voy a subir todavía un poco más. Voy a poner sobre 237, 250, voy a confirmar. Está claro que este no es el resultado que queremos, pero recordar siempre que tenemos el ruido, como podéis observar, en una capa exenta de nuestra fotografía. Para aquí voy a poder jugar con ese ruido y trabajar con él como quiera. Si en un momento dado yo puedo bajar la opacidad, como estáis viendo, ya puedo manipular la intensidad en la que quiero que se aplique ese ruido para ver mayor o menor cantidad del mismo. Por otro lado, como vosotros tenéis diferentes modos de fusión, voy a poder aplicar luz suave para matizar más o menos ese ruido, luz fuerte, el cual está sacando mayor la intensidad de ruido, y así también con luz intensa para que nos dé diferentes tipos de textura ese ruido en concreto. En este caso ya os digo que el ruido lo he aplicado solamente en escala de grises, pero vamos a poder aplicarlo también en color y con estos modos de fusión y la opacidad vamos a poder jugar muy bien con el tema del ruido y vamos a poder hacer diferentes efectos sobre el mismo. Antes de darle paso a Marlon, porque ya he acabado mi exposición, dejarme que os comente que las técnicas, por ejemplo, para realizar lluvia, también parten de este tipo o de este sistema o método de generar una capa y tener esa información en otra capa exenta de nuestra fotografía original y de esa manera manipularlo. Y recordar que siempre que se pueda deberíamos de trabajar sin pérdida, es decir, en capas superpuestas una encima de la otra para poder recuperar la información de nuestro proceso de trabajo en cualquier punto y no perder excesivo tiempo haciendo lo mismo. ¿Vale? Ahora ya voy a darle paso a Marlon para que él continúe con el resto de la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Por favor, me confirman todos si me están escuchando correctamente. A ver, aquí ya estoy compartiendo mi pantalla, entonces, por favor, confirmar si me escuchan y si ya ven mi pantalla. Por favor, abajo, solamente preguntas. Ok, perfecto, entonces vamos a arrancar. Lo que voy a mostrarles hoy es básicamente las novedades que tenemos dentro de Photoshop versión CC. Hace un par de días se lanzó una actualización que cubrió varias aplicaciones del grupo pues, de programas que hacen parte del Creative Cloud. Dentro de estas aplicaciones que fueron actualizadas está Photoshop, está Illustrator, está InDesign y hay unas pequeñas actualizaciones también para InCopy, aunque pues es una aplicación que es menos conocida que las que estábamos hablando anteriormente.
Vamos a hablar hoy solamente de Photoshop. Hay novedades también interesantes en Illustrator y hay novedades también muy interesantes en InDesign especialmente para las personas que hacen ebooks, que hacen libros digitales. Así que lo que voy a mostrarles acá, vamos a abrir dentro de Bridge este primer archivo y vamos a abrir también, bueno, aquí de pronto voy a tener un problema con algunas fuentes, pero no vamos a complicarnos mucho con el tema. Entonces, una de las primeras características interesantes que han sido actualizadas, voy a mostrar dos que son las más relevantes, aunque también hay pequeños cambios que pueden agilizar nuestro trabajo o mejorar nuestro trabajo dentro de Photoshop. Pero una de las dos características de las cuales voy a hablar hoy corresponde a los objetos inteligentes. Los objetos inteligentes, para las personas que no lo hayan utilizado, son básicamente una forma de realizar un contenedor el cual encierra la información de píxeles de la imagen y permite que aunque yo transforme, aunque haga transformaciones sobre esos píxeles, los píxeles no se dañan, sino que se mantenga esa información. Por ejemplo, voy a presionar aquí comando T. Al presionar comando T, entonces lo que estoy haciendo básicamente es activar la función de transformación libre y voy a escalar este elemento. Observen cómo lo estoy reduciendo su tamaño. Voy a presionar Enter. Y después de presionar Enter, pues ya hemos entonces hecho esa reducción de tamaño. Ahora, lo que sucede en este caso es que estoy trabajando sobre los píxeles, es decir, no hice ningún tipo de protección. Por lo tanto, ahora yo quiero revertir ese proceso. Entonces voy a presionar nuevamente Comando T o Control T para transformar nuevamente ese elemento. Básicamente lo que hacemos acá es reescalar nuevamente. Aquí tenemos ya el escalado. A ver, permítanme que parece que me están diciendo algo. Ok, no, nada. Listo, entonces ya estamos reescalando nuevamente, pero lo que sucede cuando reescalamos nuevamente es que se perdió información de píxeles. ¿Por qué se perdió información de píxeles? Porque en el momento en que hacemos esa reducción, suponen que la imagen tenga 2000 píxeles de ancho, entonces al hacer la reducción ya no son 2000 píxeles, sino que quedaron, por ejemplo, no sé, 200, 300, 500 píxeles, y los otros 1500 píxeles desaparecieron totalmente. Cuando tratamos de reescalar, lo que está pasando es que se están generando esos 1500 píxeles que se han perdido, pero a partir de esos 500 píxeles que quedaron después de la reducción. Es decir, estamos inventando una información. Bueno, eso seguramente ustedes ya lo conocen porque pues, es un comportamiento común en los archivos que están basados en píxeles. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta capa, hacer un clic derecho y le voy a decir que voy a convertir este elemento en un objeto inteligente o un Smart Object. Después de que realizo ese proceso, nuevamente presiono Comando T o Control T, nuevamente realizo la transformación que hice hace rato, es decir, nuevamente reduzco este tamaño, presiono Enter, hice la reducción. En teoría debería pasar lo mismo que estábamos viendo anteriormente, es decir, en teoría se debió haber perdido información. Sin embargo, este contenedor que acabamos de crear, que es un objeto inteligente, está protegiendo esa información. De hecho, yo puedo hacer un doble clic sobre el objeto inteligente dentro de las capas y observen cómo toda la información de la imagen está comprimida o está guardada dentro de ese contenedor. Entonces, como esa información está guardada, presiono Comando T nuevamente, escalo y resulta que aquí está la información intacta, sin ninguna pérdida. Claro, por supuesto, si yo escalo más de lo que tenía originalmente, pues también la imagen se va a dañar. Bien. Ahora, conociendo qué son los objetos inteligentes, miremos cuál es la novedad dentro de esta versión de Photoshop. La versión de Photoshop que necesitamos tener para que ustedes puedan tener acceso a eso que les estoy mostrando es la versión 14.2, que es la versión a la cual ustedes van a subir Photoshop cuando hagan la actualización. Si no han hecho la actualización, simplemente con el Creative Cloud Desktop, ustedes pueden, normalmente si no les aparece automáticamente esa actualización y tienen la suscripción a Creative Cloud, cierran la aplicación Creative Cloud Desktop, vuelven y la abren y generalmente ya les aparece. Bien, entonces, ustedes vieron que yo hice un clic derecho para generar ese objeto inteligente, pero esos objetos inteligentes también se pueden generar de formas diferentes. Yo puedo... Entonces, les estaba diciendo que hay formas entonces diferentes de generar esos objetos inteligentes. Y una de las formas es, por ejemplo, voy a ir a Bridge y en Bridge tomo esta imagen y simplemente lo que hago es arrastrar un drag and drop. Después de que hago ese arrastre y presiono Enter, entonces observen cómo ya tenemos un objeto inteligente. El icono de la capa me está indicando que es un objeto inteligente. Si yo voy, por ejemplo, a Illustrator y dentro de Illustrator vamos a abrir aquí un elemento a ver si tengo algo vectorial.
Bueno, justo no tengo nada vectorial, pero vamos a seleccionar este elemento, copiamos, vamos a Photoshop, pegamos y observen que cuando vamos a pegar elementos vectoriales, Photoshop entonces me pregunta cómo voy a pegar estos elementos y en este caso le digo que como un objeto inteligente. Bien. Listo, ya es claro entonces qué es un objeto inteligente, tenemos la ventaja de guardar esa información. Ahora, dentro de Photoshop Creative Cloud, después de esa actualización que tenemos nosotros, entonces bajo el menú File, vamos a encontrar dos opciones. Estas dos opciones nos permiten importar esos elementos, y esos elementos se van a importar ya sea como elemento embebido o como elemento vinculado. Estas dos opciones son las mismas opciones que van a encontrar ustedes, por ejemplo, en Illustrator o en InDesign. Resulta que cuando tenemos un objeto inteligente como lo que les estaba mostrando hace rato, como este elemento, observen que es un objeto inteligente, miren que lo podemos escalar, se mantiene esa información porque este elemento originalmente es vectorial. Si yo hago doble clic sobre el objeto inteligente, entonces observen que se abre Illustrator. Pero tengan en cuenta algo, resulta que cuando hice doble clic para abrir el contenido de este objeto inteligente, no abrió el archivo original que es este, sino que abrió un archivo totalmente independiente, es decir, que no existe una relación directa o un vínculo directo entre el objeto inteligente y el elemento a partir del cual se generó ese objeto inteligente. Voy a eliminar esto, pero ya tenemos esta opción entonces, insisto, ya sea como elemento embebido o incrustado, es decir, cuando yo tengo un elemento incrustado es que tomo esa información como un copiar y pegar y la incrusto dentro de Photoshop, pero también yo puedo hacer un vinculado de esa información. Cuando hago un vinculado de esta información, entonces se genera un link, igual que en Illustrator o en InDesign, y podemos hacer modificaciones de los elementos de forma independiente. Voy entonces a seleccionar la opción de embebido primero, para que miremos la diferencia. Vamos a seleccionar, vamos aquí a Photoshop, dentro de Photoshop vamos a seleccionar esta carpeta, y tengo, por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, este archivo. Es un archivo muy sencillo. Le digo OK. Aquí tenemos este objeto inteligente. Este objeto inteligente es un objeto inteligente basado en píxeles, porque la extensión, si le damos aquí dentro de Bridge, a ver, ¿dónde está? Sí, está aquí. Si le damos dentro de Bridge, la extensión es un PNG. Entonces, ese objeto inteligente está basado a partir de píxeles. Por lo tanto, si yo hago un doble clic, observen que voy a hacer modificaciones del elemento y aquí abro ese elemento. Vamos a hacer una modificación de color muy sencillo. Aquí ya tenemos esa modificación. Voy a cerrar, hago el cambio y observen que el cambio se replica también en el archivo donde se importó ese elemento inteligente u ese objeto inteligente. Pero, si vamos a Bridge, observen que el archivo original no se ha modificado. ¿Por qué no se ha modificado? Porque importé ese elemento dentro de Photoshop, pero lo importé como embebido. Incrusté ese elemento. Al incrustarlo es totalmente independiente este elemento que está dentro de Photoshop a este elemento que está de forma externa. Vamos entonces a eliminar esto que acabo de importar y ahora lo voy a importar, pero esta vez lo voy a importar de forma vinculada o linked. Voy a seleccionar entonces, vamos a seleccionar nuevamente el mismo archivo, le digo abrir. Aquí tenemos entonces el archivo que acabo de importar, también es un objeto inteligente, pero observen que el icono cambia. Voy a hacer un pequeño zoom y observen cómo el icono tiene un eslabón o dos eslabones unidos, lo cual me está indicando que existe un vínculo. Vamos a hacer doble clic, entonces nuevamente para hacer la modificación, hago clic en OK y observen que aquí estoy abriendo en realidad el archivo original. Aquí dice circlebg.png. Vamos a cambiar nuevamente el color de este elemento. Voy a cerrar, voy a guardar. Se cambió también dentro del archivo donde estoy utilizando ese objeto inteligente. Pero si vamos a Bridge, vamos a actualizar acá. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a abrirlo aquí con Photoshop, a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a cambiarle otro color para que podamos ver la diferencia. Cerramos, guardamos. A ver qué pasó, por qué sucede esto cuando estamos haciendo justo la demo. Vamos a hacer doble clic. Bueno. Aquí tengo un pequeño problema, no sé por qué no está actualizando automáticamente. Sin embargo, cuando tenemos problemas de actualización, como en este caso, aquí parece que se rompió el vínculo por algún momento, por algún motivo. Sin embargo,
Como esta capa ya es un objeto inteligente que es vinculado, yo puedo hacer un clic derecho y observen que tenemos aquí diferentes opciones. Dentro de las opciones que yo tengo para trabajar con estos objetos inteligentes vinculados, tengo la opción para actualizar los cambios que hayan tenido estos elementos. Observen que aquí me está diciendo que ese elemento no es válido. Ese es el inconveniente que yo he tenido. Entonces voy a eliminarlo. Vamos a importarlo nuevamente de forma vinculada. Es que creo que estoy trabajando es con otro archivo totalmente independiente. Creo que tengo aquí una confusión de archivos. Ese fue el inconveniente. Entonces, vamos a seleccionar este elemento. Esto está en el escritorio. Place. Aquí tenemos el elemento importado. Vamos a ir a Bridge. Y dentro de Bridge vamos a buscar exactamente el mismo elemento para no irnos a confundir. Voy a reducir para encontrar fácilmente. Photoshop, elementos vinculados. A ver, la verdad tengo una confusión aquí tenaz, pero pasémoslo al de esto. Listo, creo que tengo dos carpetas por ahí, eso es lo que me está perdiendo. Entonces, nuevamente voy a realizar el proceso. Vamos a importar nuevamente el elemento. El elemento lo tengo dentro del escritorio. Lo voy a importar. Aquí tenemos ya nuestro elemento. Ahora sí es el elemento correcto. Y si quiero hacer cambios, entonces vamos al elemento externo, que es este. Yo puedo hacer cambios, ya sea abriéndolo aquí directamente. Vamos a cambiarle el color, por ejemplo, a negro. Vamos a salvar y observen cómo automáticamente estamos haciendo el cambio sobre el elemento. Y si vengo a Bridge, observen que ahora sí está haciendo el cambio también sobre el elemento que tenemos dentro del escritorio. Lo que tenía era nuevamente una confusión dentro de dos archivos que estaban en carpetas diferentes. Entonces, observen que en cualquier momento yo puedo hacer el cambio, ya sea de forma externa, yo puedo hacer el cambio haciendo doble clic directamente sobre la capa y esos cambios se están actualizando. Adicionalmente también, como les decía, al hacer clic derecho sobre ese objeto inteligente que está vinculado, observen que nosotros podemos hacer el proceso de embeber, es decir, ya no lo quiero vinculado por algún motivo, entonces simplemente lo que hacemos es incrustar esa información y el icono cambia. Lo que sucede aquí es que ya se perdió la relación con el archivo externo. Voy a deshacer. También yo puedo reemplazar contenidos. Entonces, este elemento ya no lo necesito. Voy a cambiarlo por otro logo, entonces le digo que reemplace los contenidos. ¿Cuál es la ventaja de hacer este proceso de reemplazar contenidos? La ventaja básicamente es que yo puedo tener varios elementos o varios objetos inteligentes. Supongan que estoy haciendo el boceto de un sitio web y tengo varios botones como en este caso. Entonces, voy a decirle que voy a reemplazar ese contenido. Vamos a buscar el elemento por el cual vamos a hacer ese reemplazo. Vamos a reemplazarlo, por ejemplo, por este logo. Hago clic en la opción de Place, le digo aquí OK y observen que todos los elementos se están actualizando. Insisto, básicamente lo que tenemos aquí es la opción de trabajar con vínculos de la misma manera como trabajamos con Illustrator o con InDesign, y esto por supuesto hace que el trabajo con los objetos inteligentes sea mucho más optimizado, básicamente más inteligentes todavía. Yo utilizo mucho los objetos inteligentes para trabajar porque reutilizo de hecho muchos elementos, especialmente cuando estoy haciendo banners, pero era una molestia el hecho de que no pudiese gestionar de forma correcta esos elementos, especialmente cuando los estoy reutilizando con diferentes archivos. Esto entonces es la novedad que tenemos respecto a los objetos inteligentes dentro de Photoshop. Para esta segunda novedad que les voy a mostrar, necesito que por favor no hayan usuarios de Photoshop dentro de la sala que tengan problemas cardíacos, porque esto que les voy a mostrar es súper guau, por lo menos a mí me pareció impresionante lo que se puede hacer actualmente con Photoshop. No, por favor me confirman, antes de continuar, me confirman en el chat si me están escuchando correctamente. Bien, perfecto. Entonces, haciendo la salvedad, nuevamente, si tienen problemas del corazón, cierren los ojos para lo que ustedes van a ver en este momento. Voy a abrir un archivo. Este archivo dentro de Photoshop, básicamente aquí tenemos un archivo que tiene una composición, que tiene dos imágenes. Voy a simplificarlo, de hecho, para que puedan, para que lo entiendan de forma mucho más sencilla. Entonces tenemos la imagen de un tren en la parte superior y tenemos un fondo en la parte inferior y queremos realizar una composición a partir de esas dos imágenes. Entonces,
Aquí vemos claramente que tenemos un problema con la perspectiva, es decir, la perspectiva de los dos elementos que van a ser parte de la composición no es la misma, no está homologada. Hay varias herramientas para hacer transformaciones dentro de Photoshop y tratar de corregir ese problema. Bajo el menú de edición yo puedo venir acá y nuevamente seleccionar la opción de transformación libre y puedo, por ejemplo, venir y hacer una especie de rotación, pero por supuesto la rotación no tiene que ver directamente con la perspectiva, no va a solucionar el problema de perspectiva. También yo podría venir y seleccionar la opción, por ejemplo, Puppet Warp. Si lo selecciono, entonces yo vengo acá y fijo un pin, tomo acá, hago otro pin y realizo, en realidad estoy haciendo un proceso muy similar a la rotación que estaba haciendo anteriormente. Lo que sucede es que aquí podemos hacer transformaciones y de alguna manera simular un poco mejor la corrección de la perspectiva que yo quiero hacer. Sin embargo, esto tampoco va a solucionar completamente, o por lo menos es mucho más complejo realizar esa solución de la perspectiva. Por lo tanto, nuevamente, si tenemos, recuerden, la versión 14.2 de Photoshop, es decir, la actualización que se realizó hace un par de días, nosotros vamos a encontrar entonces ahora una opción que se llama Perspective Warp. Esta opción de corrección o de formación de perspectiva, cuando la selecciono, me va a permitir entonces realizar unos planos. En este caso yo ya he utilizado la herramienta, pero cuando no hemos utilizado esa herramienta, me aparecen unos tooltips, unas ventanitas que me están indicando lo que yo tengo que ir realizando. Voy a hacer un pequeño zoom y voy a empezar a trabajar entonces realizando ese plano. Entonces hago un clic y arrastro y básicamente si ustedes han trabajado con herramientas de perspectiva, ya sea con Illustrator o aquí mismo dentro de Photoshop, ustedes se darán cuenta que lo que tenemos que hacer aquí es un plano de perspectiva, tratando de mantener o de simular la perspectiva que ya está generada dentro de este elemento. Así que aquí voy a dibujar, vamos a desplazar esto hacia arriba. Esas guías que ustedes están viendo, observen que son las guías que me van a permitir realizar la alineación de la perspectiva. Recuerden, estoy simulando la perspectiva de este elemento. Bien, voy a hacerlo de forma rápida para no demorarme mucho. Aquí voy a hacer entonces el segundo plano. Si acerco lo suficiente este plano, observen que se va a unir porque los dos planos hacen parte de la misma perspectiva. Y aquí, con esta guía, voy a tratar también de alinearlo respecto a la perspectiva que tiene este plano frontal. Yo puedo también desplazar el plano para hacerlo un poco más corto si lo deseo. Por ahora no voy a demorarme mucho, nuevamente yo puedo ser un poco más preciso. Pero después de realizar entonces ese proceso, observen que en la parte superior tengo dos botones. Un botón que dice Layout y otro botón que dice Warp. Con el botón Layout yo realizo los planos y puedo modificar los planos posteriormente si es necesario. Con el botón Warp yo realizo la transformación. Entonces, como ya tengo el plano finalizado, voy a la opción de Warp y aquí tenemos unas opciones de alineación de perspectiva. Tengo una opción vertical, que en este caso no muestra un ejemplo, un resultado pues muy visible. Tengo una opción horizontal, que en este caso lo que está haciendo pues no es lo que yo necesito, así que voy a deshacer. Y tengo una opción que alinea en los dos sentidos. Nuevamente, en este caso no es lo que yo requiero. Entonces, voy a hacerlo de forma manual. Por lo tanto, me voy a ubicar sobre este punto. Empiezo a arrastrar hacia la parte inferior y observen cómo estoy realizando una transformación de esta perspectiva y es mucho más real que lo que nosotros estábamos viendo anteriormente. Cuando ya he finalizado, simplemente hago clic en este icono o hago clic, normalmente yo hago clic en la herramienta de mover y aplico esa transformación. Cuando ya he realizado esa transformación y quiero hacer alguna modificación, por ejemplo, no quedó como yo necesitaba, como quería, entonces yo puedo venir nuevamente al menú de edición y seleccionar el mismo comando, Perspective Warp, y vuelven a aparecer los puntos desde donde yo puedo trabajar. O si vengo a las capas, resulta que tenemos este elemento como un filtro inteligente. ¿Por qué se aplicó como un filtro inteligente? Porque este elemento era un objeto, o la capa era un objeto inteligente. Como es un objeto inteligente, se aplica un filtro inteligente con la opción de Perspective Warp y yo puedo ocultar para mostrar anteriormente cómo estaba la figura y puedo mostrar nuevamente el filtro. Es decir, que estamos haciendo una transformación que no es destructiva. Voy a abrir entonces otra imagen para mostrarles ya para finalizar, para mostrarles el mismo efecto, pero vamos a hacer una transformación un poco diferente. En algunos casos, la definición de los planos es mucho más fácil que en otro. Por ejemplo, si ven aquí no era
pues, muy complejo. En este caso es mucho más fácil porque las líneas que me están mostrando la misma composición me permiten definir los planos de forma sencilla. Entonces, nuevamente, verifico que tenga seleccionada la capa. Observen que esto no es un objeto inteligente, entonces si aplico esa transformación, en este caso, la transformación sería destructiva. Como no quiero que sea destructiva, hago un clic derecho y convierto a objeto inteligente. Edición, Perspective Warp, creo el plano. Insisto, la creación del plano aquí es mucho más sencilla por la característica de la imagen como tal. Entonces aquí estamos definiendo el plano. Yo puedo hacerlo más preciso posible, en este caso, insisto, por rapidez no lo hago. Necesito expandir este plano, entonces me ubico sobre el borde, arrastro, pero observen que la perspectiva se pierde. Entonces, para que no se pierda, lo que hago es presionar la tecla Shift y arrastrar para mantener ese plano de perspectiva, o para mantener la perspectiva del plano. Ahora realizo un segundo plano, cuido nuevamente de que quede pegado, que se unan para que hagan parte de la misma perspectiva. Defino entonces también el área de perspectiva acá, vamos a dejarlo de esta forma. Listo, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, por supuesto, yo podría realizar la misma transformación. Recuerden que voy a la opción de Warp y entonces yo puedo venir y hacer transformaciones sobre la perspectiva de este objeto. Observen cómo, claro, si yo exagero, cualquier tipo de exageración que realice dentro de Photoshop, pues hace que el retoque que yo esté realizando no se vea real. Sin embargo, observen cómo con unas transformaciones sencillas, miren cómo estoy modificando totalmente la perspectiva de este elemento. Pero en este caso yo quiero hacer una transformación un poco más fuerte. Entonces, yo quiero simular la rotación de la perspectiva, es decir, que el punto de vista total de este elemento cambie. Para eso, entonces, observen que si coloco el puntero sobre este borde, o sobre esta línea mejor, voy a presionar la tecla Shift y observen cómo queda amarillo cuando hago un rollover. Si hago un clic sobre esa línea, sobre la unión de estos dos planos, presionando la tecla Shift, queda amarillo de forma permanente. Y en este caso, observen lo que va a ocurrir. Voy a mover uno de estos puntos y observen cómo estoy cambiando el punto de vista de toda la imagen. Si esto no les gusta de Photoshop, lo siento. A mí me parece genial la capacidad que tenemos actualmente de hacer transformaciones de perspectiva. Por supuesto, no voy a llegar esto no es 3D real, entonces no voy a poder ver el plano posterior que está oculto, pero se pueden hacer ajustes impresionantes y es especialmente importante o especialmente usado cuando estoy haciendo composiciones con imágenes que normalmente no van a tener la misma perspectiva, aunque tratemos de seleccionar pues algo que sea muy similar. Tenemos también otros cambios ya menores. Tengo cambios como por ejemplo, bueno, si estoy trabajando con colores, entonces en cualquier momento en que trabaje con los swatches o las muestras, los colores más recientes están ubicados en la parte superior, siempre van a estar acá. Es una forma rápida de reutilizar los colores. También muchos filtros están optimizados para utilizar la tarjeta gráfica de video, el GPU. Entonces, por ejemplo, el filtro de enfoque inteligente Smart Object es mucho más rápido si su tarjeta de video es compatible, para lo cual usted, si quiere verificar, va a las preferencias y en las preferencias, en la opción de perdón, en la opción de performance o desempeño, verifica si puede activar esta opción. Si esta opción es activable, entonces su tarjeta de video es compatible con tecnología OpenGL, que permite acelerar muchos procesos. A las capas actualmente le pueden colocar nombres mucho más extensos. De hecho el número de caracteres ahora es hasta 255 colores. Se hicieron algunas mejoras en ciertos bugs que tenía, por ejemplo, cuando estamos utilizando Smart Object y otras características adicionales. Pero estas dos en particular son mis características favoritas de Photoshop CC o Creative Cloud. Voy a volver entonces al Connect y voy a ver si tienen algún tipo de pregunta. Vamos a ver, preguntas. Bueno, creo que ya, bueno, de Photoshop no hay preguntas, voy a detener la grabación